Muy buenos días, mi nombre es el doctor Francisco José Serpa Garay. Soy médico veterinario. He padecido de COVID-19, primero porque tuve todos los síntomas y segundo porque me acabo de hacer esta prueba en la cual soy positivo, tanto a IgG y IgM, ¿verdad? Todo me comenzó aproximadamente hace unas 3 semanas, ¿verdad? Este es un testimonio con el cual quiero decirles de que existen tratamientos alternativos, que existen tratamientos diferentes y que no hay por qué entrar en pánico. A todos los que estén padeciendo de esta enfermedad severa, fuerte, les digo que sí existen alternativas. No solo es intubar, no es solo llegar al punto de estar en una UCI, no, para nada. Mi testimonio es porque lastimosamente en mi familia todos fuimos afectados. Acaba de fallecer mi papá, ¿verdad? El doctor Francisco Serpas acaba de fallecer. Mi mamá la tuvimos que ingresar, mi hermana está ingresada aún, mis sobrinos tuvieron signos respiratorios y yo estuve a punto de ingresarme. La diferencia es que, gracias a Dios, en todos estos grupos de WhatsApp, de redes sociales, un amigo mío era muy admirador de la doctora Barrientos y gracias a él yo conocí el protocolo. Me imagino que él lo bajó de Facebook. Bajó el protocolo del cual principalmente a base de antiinflamatorios en fases tempranas de la enfermedad. Y cuando digo antiinflamatorios, son antiinflamatorios que no son esteroides, sino que los que le llaman AINES. En el caso de la doctora, ella, su preferencia es el ibuprofeno. Pues bueno, yo sin conocer a la doctora, sin saber mucho ni nada, solo sabía que mi papá, mi mamá tenían COVID. Entonces comencé a tomar ese protocolo y lo hice. Lo mismo se lo di a mis sobrinos, ¿verdad? A mi hermana se lo quise dar, pero como ya estábamos en tratamiento convencional, ella no lo quiso tomar al pie de la letra. Yo sí lo tomé al pie de la letra. Pues bueno, para no hacerle largo el cuento, todos estuvieron ingresados, a mí me iban a ingresar, pero gracias a Dios se me ocurrió ponerme en contacto con la doctora, ¿verdad? Gracias a Dios me contestó. Ella misma me dijo que no me fuera a ingresar, que no me ingresara porque si no me iba a poner peor. Mi hermana se ingresó al mismo tiempo, estábamos en un cuadro muy similar. Ella todavía está ingresada, ¿verdad? Yo gracias a Dios salí adelante, aquí estoy, alegre, tranquilo, recuperado, ¿verdad? Entonces, primero que nada, yo no estoy diciendo que los médicos que están haciendo el tratamiento que hacen ahorita sea malo, no, ese es el adecuado cuando ya llegan así de grave como les llegan a ellos, ¿verdad? Pero el problema es que aquí, por lo menos aquí en El Salvador, todo el mundo se ha puesto a comprar de todo, que ivermectina, que complejo D, B, D, todas cosas, hasta ivermectina de veterinaria están comprando. Y esa no es la solución. La solución es la desinflamación. Tomar agentes antiinflamatorios no esteroidales en etapas tempranas. Y ojo, no estoy diciendo que es una cura mágica, no estoy diciendo que cuando usted ya está bien mal y ya tiene una gran neumonía, sigue el protocolo de la doctora y se va a curar. No, eso no es así. Yo hice eso, quizás, o a la mitad de la gravedad comencé a tomar, por eso no me recuperé tan rápido. Desde el principio hubiera llevado al pie de la letra ese tratamiento, no hubiera llegado que sea ni siquiera neumonía. Pero aún así, lo ideal es que ustedes vayan a las páginas de Facebook o consigan el protocolo de la doctora, como yo lo conseguí por un grupo de WhatsApp, y lo sigan al pie de la letra. En ningún momento les estoy diciendo que no se van a enfermar. Yo he escuchado, yo le he recomendado a las personas, tomen esto, tomen el protocolo, y me dicen, pero yo me siento peor, tengo fiebre, y igual me duele la garganta, igual siento dolores. Sí, es que la enfermedad la van a padecer. El tratamiento no es para no padecer la enfermedad. El tratamiento es para que cuando ustedes pasen la enfermedad, no tengan que ir a entrar a una unidad de cuidado intensivo, no tengan la necesidad de oxigenarse, no tengan los pulmones inflamados o deshechos o con una bronconeumonía letal. Pero
para eso estoy aquí, para decirle a ustedes que busquen los protocolos, busquen ayuda. La doctora Barrientos no es la única que existe, pero para mí aquí en El Salvador es excelente. Si están en otros países, busquen alternativas. Hay tratamiento alternativo con desinflamatorio de uso no esteroidal. Les agradezco mucho.